de política, la política rara chilena. A ver, una serie de declaraciones se han conocido tras la carta de los llamados Amarillos por Chile, que integran ex militantes de la antigua Concertación y otros de la centroderecha. Este movimiento tiene como objetivo llamar a la reflexión en el debate constitucional en base a lo que no es necesario partir de cero. Todos los detalles los tiene Néstor Aburto. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Amarillos por Chile. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo dábamos a conocer acá en la radio respecto a esta carta, que es un movimiento, llamémoslo así, que está liderado por Christian Banker e integrado por figuras de la centroizquierda, principalmente ligados a la ex Concertación, y también varias figuras de la centro derecha? Ellos han puesto presión al debate de la Convención Constitucional. Se reúnen a través de un grupo de WhatsApp básicamente por el debate de la Convención Constitucional. Y esto los lleva a generar esta carta donde cuestionan el rumbo de la misma respecto al debate que se ha dado. Según este colectivo, es posible hacer las cosas bien hechas, conseguir los cambios necesarios sin destruir lo bueno, apostar por un futuro mejor sin pensar que se parte de cero. Eso dice el escrito. Además, se formuló un llamado a las y los convencionales de izquierda democrática a dejar de tener miedo, algo que hizo justamente el coordinador de este grupo, llamémosle, porque se le ha puesto movimiento, algo que comienza, pero en realidad es un grupo de WhatsApp. ¿Quién lo administra? Ya lo decíamos, Christian Banker. Frente a esto, la constituyente del Distrito 11, Constanza Schoenhout, de Apruebo Dignidad, aseguró que no ve a nadie, esto es lo que dice ella, que no ve a nadie actuando con miedo dentro de la convención, ya que los principios que están sobre la mesa es lo que representa cada uno. Yo no veo a nadie actuando con miedo, veo una diversidad que, aunque le cuesta ponerse de acuerdo, avanza en el diálogo, y que eso ha incluido no solo a algunos sectores, sino en general a todos y todas. Marcela Cubillo, que es convencional de Vamos por Chile, también se refirió a este movimiento Amarillos por Chile y el tono que se ha utilizado sobre todo para hablarle a la centroizquierda, que según quienes forman parte de este grupo, existe dentro de la convención. Muchos de la izquierda llevan más de 10 años pidiendo escribir ellos una nueva constitución, y la verdad que ahora que tienen toda la oportunidad, todos los votos, todas las instancias para hacerlo, están escribiendo un mal texto que va a repetir, y es muy comparable con el gran error del Transantiago. Esto es un Transantiago constitucional. También desde la derecha, la convencional Bárbara Rebolledo afirmó que hay sectores que sí tienen miedo a decir lo que piensan, apuntando de que hay algunos que públicamente dicen una cosa y en privado dicen otra. Comparto las palabras de Barken. Siento que al interior de la convención hay sectores moderados, hay sectores de izquierda que tienen miedo a decir lo que piensan por ser tildados de inconsecuentes o de estar votando cercanos a la derecha. Ejemplos son muchos. A las críticas del trabajo de la convención, que la semana pasada inició, recordemos su votación, sus primeras normas, se sumó el fundador de Educación 2020, Mario Weisblut, quien afirmó en una entrevista con el diario La Tercera, que fue reproducida el día de ayer, que el órgano constituyente está diseñando un país que va derecho a ser un Estado fallido. Esto ha generado debate interno por parte de la convención, obviamente. Sin embargo, no es un remesón como algunos esperaban que ocurriera. Por ahora, los Amarillos por Chile, insistimos, es un grupo de WhatsApp que algunos de sus integrantes se han descartado transformarse en un movimiento político. Sin embargo, por ahora solamente han rondado en la cabeza de algunos tener algún tipo de alianza y de conversación, incluso de propuestas constitucionales. Para terminar, hay que ver las redes sociales. Los Amarillos por Chile, la verdad que fueron bastante vapuleados, criticados, cuestionados, incluso con epítetos bastante fuertes en contra de quienes forman o quienes son los nombres que están detrás de esto. Cuando leímos la carta, Néstor, que publicó Christian Banken, mucha gente nos escribía a nuestro WhatsApp y nos decía ¿cuál es el objetivo de esta carta? Quieren hacer, tú en este momento nos dices que se descarta la posibilidad de generar un movimiento político, pero ¿cuál es no está en la generación de la construcción de este grupo? No es hacer un movimiento político, sino que era la reflexión respecto a la Convención Constitucional.
¿Qué pueda salir de eso? A ver, en una entrevista en el diario El Mercurio, a Banken le preguntan cuáles son los próximos pasos. Y él dice, pronto vamos a tener una reunión ampliada en la que vamos a definir los pasos siguientes. O sea, no lo saben. No. Los tienen que definir. Y agrega, ya hicimos el diagnóstico, ya hicimos la invitación, y ahora va a venir una etapa más propositiva para escuchar, estudiar. Además, no solo podemos proponer temáticas específicas, sino que ofrecernos, dice, nosotros, humildemente, como un grupo más, como un puente. Ellos podrían ser un puente, dicen. Ellos, nosotros. Si podemos servir a abrir diálogo, a romper muros, a generar conversaciones fluidas y aportar para que idealmente lleguemos a una constitución que nos incluya a todos, los amarillos estaremos absolutamente disponibles. Pero al centro le fue bastante mal en las elecciones pasadas. Sichel obtuvo malos resultados. Lo que pasa es que ellos dicen otra cosa. Sí. A ver, perdona, Néstor, te interrumpí. No, sí. No, lo que dicen es lo siguiente. Dicen, en algún momento se produjo la elección de los convencionales constituyentes. Al parecer, porque en ese momento hubo un sistema electoral particular para elegir la convención, y además por la situación que se veía en ese momento, esa fotografía no corresponde a la fotografía general del país. La derecha no tiene menos de un tercio, la derecha tiene un 40% en el país, eso es lo que obtuvo en las elecciones presidenciales, tuvo la mitad del Senado, y en la Cámara de Diputados tiene el 40%, o sea, ese es el piso de la derecha. Algunos dicen, bueno, en la primera elección de Gabriel Boric, primera vuelta, digamos, por decirlo, Gabriel Boric tuvo muy pocos votos, le ganó la derecha. Y resulta que cambió su discurso para ganar la segunda vuelta. Hacia el centro político, y más bien exactamente, más mesurado. Claro. Y algunos dicen, lo que pasa es que la convención es el Boric 1 de la primera vuelta. Entonces, la convención no estaría... un sistema distinto de elección, que eso es importante tenerlo exactamente. en cuenta. Entonces, que la convención no estaría reflejando lo que ocurre en el país, y que si la izquierda en la convención ha resuelto eliminar a la derecha, porque tienen menos del tercio, pero en realidad en el país es el 40%, esto es muy peligroso, porque definitivamente la Constitución no sería un reflejo de todas las visiones que hay en Chile. En el fondo, eso es lo que... Por eso algunos llamaban a la centroizquierda a escuchar más, o a las que son de izquierda democrática, como dicen, escuchar más a la derecha, aun cuando sean un puñado y no tengan bloqueo en cuanto al debate, porque eso no pesan nada dentro de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Porque es necesario escuchar a la derecha, dicen, para que haya una representación también en el ADN de esta nueva Constitución, ya que son el 40%. Pero ¿qué está en el fondo de todo esto? Uno, que la concertación se resiste a morir. Ahí están. Sí, ahí están. En segundo lugar, que al parecer hay sectores que no están representados. Parece que también eso ocurre. En tercer lugar, hay una, no digo amenaza, advertencia implícita, o mejor dicho, explícita, de que personas que votaron por el apruebo en el plebiscito para dar inicio al proceso constitucional podrían votar rechazo si es que el texto no les gusta. O sea, los que estuvieron por el apruebo podrían estar por el rechazo. Y lo dice, si esta es la situación, no es un poco tarde para la propuesta de este tipo, y contesta Barque, hay muchas señales que nos llegan de la convención que nos harían abrazar el pesimismo, pero no quiero hacerlo. Quiero que esto resulte, no quiero colocarme en el escenario de que tengamos un texto constitucional presentado tan malo que represente un mal a todo el país, que nos empuje a quienes han estado por el apruebo, a los amarillos, al no. Lo dice con toda claridad. Y hay una entrevista en el diario La Tercera a otro de los amarillos, Mario Weissflot, ustedes lo conocen, el creador de Educación 2020, y donde Mario Weissflot, en una larga entrevista que da en el diario La Tercera, dice lo mismo, que podría votar por el no. Y básicamente a él y es verdad, él ha escrito mucho sobre regionalización, sobre descentralización, es cierto, y dice que podría, que esto sigue así con las asambleas regionales, asambleas legislativas regionales, que él estaría dispuesto a votar por el no. Que es uno de los miedos también de la mesa directiva de la convención, el plebiscito de salida, el resultado, lo han dicho. Lo leo textualmente, Néstor, para no...
para que las personas entiendan textualmente lo que dice. Voté apruebo y nada me gustaría más que votar apruebo en el plebiscito de salida. Solo llegaré al doloroso extremo de votar rechazo si subsisten algunos artículos tan delirantes como el del Estado regional. Básicamente son las asambleas regionales. Y advierte que como está el debate, se está generando una constitución para un Estado fallido. Ahora, yo creo que esto de los amarillos está bien, está todo muy bien, pero falta proposición. O sea, ¿qué es lo que proponen al final? Porque votar que no es también votar ¿por qué? Porque siga todo igual. Y la gente votó para que no siga igual. Una enorme mayoría. Yo me pregunto si habrá algunos que en algún momento entiendan que si quieren proponer algo, tienen que proponer un texto constitucional alternativo. Porque, a ver, ¿y por qué no normas? Porque yo creo que los textos son coherentes, deben ser armónicos unas normas con otras. A ver, un texto constitucional es casi una obra de relojería, en que hay poderes independientes, pesos y contrapesos, fiscalizaciones, opciones. No es de blanco y negro, y por lo tanto ese texto armónico a lo mejor deberían proponerlo, trabajar en eso. Ya que no les gusta, bueno, ¿qué van a proponer armónicamente, digo yo? Igual es importante señalar que aún falta mucha tramitación en la convención. O sea, todavía no. Están las primeras normas escritas en la pismina, falta la comisión de armonización que va a revisar todo el texto, o sea, falta largo trabajo. Esta crítica, claro, se hizo el trabajo en las comisiones, la discusión de las normativas. Sí, pero el sonsonete de lo que va es lo que... Ahora, lo que sí hay una cosa clara. Hay personas que estuvieron por la prueba y estarían rechazando en estos momentos. Sí que se aprueba todo lo que se está discutiendo. Dos, a mí me parece que todo lo que estamos conversando está muy influenciado por los tiempos. Yo sigo pensando que esto es tan complicado, armar una constitución, obviamente que es un trabajo muy complejo, que yo creo que hay poco tiempo. Fíjense, para los auditores le contamos que los tiempos que tiene cada convencional constituyente cuando se va a votar una proposición es de 3 minutos. Están tan apurados los tiempos que se está estudiando, y hubo reuniones el fin de semana, para bajarlo a 2 minutos. Porque no tienen tiempo. ¿Usted se da cuenta? Y trabajar los sábados. Claro, pero a ver, si cada uno 3 minutos yo creo que es insuficiente para argumentar en serio y en profundidad. Pero ahora quieren bajarlo a 2 minutos porque no tienen tiempo. Yo diría que esto es un poquito delirante, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que los tiempos son absolutamente estrechos y son incompatibles con una discusión en serio, de verdad. Ampliar en 3 meses más el plazo de la convención yo creo que no le hace daño a nadie, salvo estudiar de mejor manera las normas, que son normas que teóricamente debieran durar decenas de años. 3 meses más para decenas de años creo que no le hacen daño a nadie. Nos escriben muchísimos auditores respecto a este tema. Nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888, se llena de mensajes. Mucha gente nos comenta respecto a lo que estamos conversando, que votaron apruebo en el plebiscito para ver si se redactaba o si se generaba la convención constituyente, y ahora están dudosos debido a que han visto que la discusión está muy polarizada, está muy hacia los extremos, están viendo a priori que las discusiones no les gustan, no se gusta lo que se está discutiendo y votando en la convención, por ende, acá nos dicen auditores, deberían ampliar el plazo por 6 meses más para pensar bien la próxima constitución. Somos una familia que votamos apruebo todos y ahora estamos dudosos, pensamos en votar rechazo. Son lo que nos dicen auditores. Insistimos, falta tramitación en la convención. Pero de repente los debates, por ejemplo, en el asambleísmo regional, que fue muy fuerte durante la semana pasada, finalmente se cayó, y ahí es donde las personas, claro, se pierden en este debate, y es parte de donde probablemente está demasiado apresurado y el tren va a toda velocidad. Oiga, lo último, Amarillos por Chile. Lo que pasa es que también aquí hay los próximos años van a ser de ajuste político. Yo sé que este es un tema aburrido, que probablemente los auditores decían que lata, van a seguir hablando de esto, pero vienen los ajustes políticos dentro de lo que actualmente conocemos. Y uno de estos ajustes es que el PS se fue, buena parte de ese Partido Socialista se fue con el Frente Amplio, de hecho van a gobernar. Una figura importante del Partido Socialista va a ser ministro de Vivienda, probablemente después pasará a otros ministerios si no se pelean, pero va a estar ahí, va a estar en el oficialismo, mientras que la Democracia Cristiana desaparecida, el resto de los PPD que ya poco quedan,
de los radicales, para qué decir. Hay gente que simpatizó, militó incluso, y que está buscando ahora su norte, buscando quién lo representa. Y ahí probablemente este movimiento Amarillos por Chile puede llegar a tener algún calce. Hay varios ex-DC que están ahí entre los amarillos. Gutenberg Martínez, pero yo reparé en una senadora en ejercicio que se va ahora, Carolina Goich, que es militante de DC, militante de la ni más ni menos que candidata a la presidencia de la DC. Le fue pésimo, horrible, pero ya, fue. Carolina Goich está entre los amarillos. Es que ha sido criticada también por su postura respecto al retiro del 10%, se ha mostrado un poco díscola de la izquierda. Sí, pero siendo militante de DC, efectivamente está. Y además fue la representante de DC hasta hace algún tiempo a la presidencia de la República. Ahora, y con todo esto que está pasando también en la derecha, entre las peleas de la UDI con Renovación Nacional por ¿cómo decirlo?, la presidencia del Senado, y se están sacando los ojos, haciendo alianza de Evópoli con la UDI, muestran que, claro, viene un ajuste político, probablemente donde algunos se van a sincerar y van a tener que tomar algún camino dentro. Ahora, pregunta. Yo sé que ahora está de vacaciones, está mirando el mar, Juan Fernández. Está bien. Esta época es langosta, ¿no? Yo no como. No tengo idea. Pero el 11 de marzo tiene que haber pronunciamiento del nuevo presidente sobre todos estos temas políticos. O sea, ¿cuál va a ser su mirada hacia...? Porque el presidente Gabriel Boric ha tenido poca visibilidad pública de que fue electo, no mucha, ha dado algunas entrevistas, no tantas, pero son muy importantes estas entrevistas, yo creo que hay que leerlas con atención. Pero ha hablado poco. Tuiteó el otro día apoyando a la convención, el trabajo de la convención en medio de las críticas, eso sí que lo hizo. ¿Cuál va a ser su posición frente a los amarillos, por ejemplo? Habrá que verlo. Hoy